Hola, ¿cómo estás? Seguramente si estás mirando este video es porque querés usar GestorMax, aprender a usarlo, y GestorMax se basa mucho en la contabilidad. Entonces vamos a ver algunos conceptos básicos que te van a ayudar a usar GestorMax. Estamos nosotros de este lado para ayudarte, y si vos estás dispuesto a aprender, te vamos a dar nuestra experiencia. El objetivo de todo lo que vas a cargar y la información que vas a ingresar en GestorMax va a ser generar información, ya sea para los dueños de la empresa o para presentaciones impositivas, por ejemplo, para el contador. Entonces, esta pantalla la vamos a dividir en tres partes. Tenemos por un lado lo que pasa en la empresa, que sería esto. Por otro lado, cómo estructuramos la información. Y por otro lado, cómo la consultamos y cómo la vemos y cómo dividimos la vida de la empresa. Vamos a ir a esta parte. En una empresa van a pasar cosas, ¿sí? Vas a comprar, producir. En este caso, si es una empresa agropecuaria, sería cultivar, vender, cosechar, si ya cultivaste, cobrar y pagar. Toda esta rueda, que se puede llamar rueda operativa o ciclo operativo, se va dando de a muchos pasos. Entonces, por ejemplo, vos podés vender y cobrar más tarde, podés primero cobrar anticipadamente una venta, podés producir y deber lo que produciste, entonces tenés una deuda que aún no pagaste. Entonces, todo no es una rueda, sino que van pasando muchas cosas simultáneamente. Todas estas cosas que suceden simultáneamente y que son complejas, en GestorMax lo vas a traducir a operativos y financieros. Esos operativos y financieros los vas a conciliar, y si lo haces bien y si aprendes y si te interesa, vas a poder lograr una buena información para los informes, ya sea para los propietarios o para las presentaciones impositivas y legales. De las cosas que sucedan en la empresa, de toda la actividad económica, a vos te van a llegar en forma de comprobantes, papeles, información, que la vas a traducir a hechos registrables que, como ya dijimos, eran operativos y financieros. Por ejemplo, habitualmente las compras te llegan a través de facturas de compra, las ventas te llegan a través de facturas de venta o liquidaciones de granos o de hacienda, etc. Los cobros te llegan a través de recibos, por ejemplo, y las órdenes de pago las podés generar vos a través de comprobantes de transferencia del banco del home banking. La parte de la producción te puede llegar, por ejemplo, a través de órdenes de trabajo o similares. Pero en el fondo, no importa si a vos te llegan los comprobantes, los papeles, la documentación o no. Eso no es relevante. Nosotros lo que queremos es generar información que sea lo más fiable posible y que se acerque lo más posible a la realidad. Entonces, si algo ocurrió, pero no te llegó ningún comprobante o te llega tarde, vos igualmente deberías reflejarlo para así se acerca mucho más a la realidad de la empresa y podemos generar buena información. En GestorMax el ingreso de datos es clave y la idea es que vos le prestes mucha atención para así generar una buena base para todo lo que viene luego, que serían, por ejemplo, las consultas de balance mayor y demás. Entonces vamos a ir a esta parte del medio. Por ejemplo, el activo es todo lo que la empresa tiene o derechos a cobrar. Acá se encuentran, por ejemplo, si son propietarios de un campo, el campo, no sé, los vehículos que tenga, las cuentas por cobrar que tenga, las cajas, es decir, el dinero en efectivo, las cuentas bancarias, todo eso va en el activo, que es todo lo que posee la empresa o los derechos que posee. En la parte del pasivo están las deudas, todo lo que se debe a los bancos, a los proveedores, etc. Y el patrimonio neto es de todo lo que tenemos, de todo el activo, qué parte es de los propietarios, de los socios accionistas de la empresa. Entonces, si lo vemos de otro modo, el activo son los recursos con los que cuenta la empresa, y de todos esos recursos se pueden deber a un tercero, que sería el pasivo, o son de los propietarios, que sería el patrimonio neto. Esa sería la lógica, y por eso el activo siempre es el igual al pasivo más el patrimonio neto. Todo lo que tengo o lo debo o es de los propietarios. Y gracias a la operatoria de la empresa vamos teniendo resultados positivos, como pueden ser las ventas, o resultados negativos, que pueden ser los gastos. Entonces, si pasamos la parte de resultado negativo para este lado de la ecuación, fíjate que acá hay un igual, esto es una igualdad, es el debe igual al haber, nos quedaría de este modo: el activo más los resultados negativos son igual al pasivo más el patrimonio neto más los resultados positivos. Es simplemente un cálculo aritmético que pasé los resultados negativos para el otro lado. Entonces, esta igualdad, que es debe igual a haber, significa que el activo va a aumentar por el debe,
los resultados negativos aumentan por el debe, el pasivo aumenta por el haber, y lo mismo con el patrimonio neto y los resultados positivos que aumentan por el haber. ¿Por qué es importante esta igualdad? Porque nos aseguramos de que cualquier movimiento que nosotros veamos de este lado tiene que tener una contrapartida de este lado y viceversa. Entonces, por ejemplo, si la empresa compró algo y está en su activo o fue a resultado negativo, se adeuda a alguien o lo aportaron los socios y esa igualdad se cumple. También puede ser que ese activo que tenga la empresa sea un resultado positivo de la operatoria de la empresa. Entonces, gracias a esta igualdad, nos aseguramos de que no nos falte nada de la información. Y, por ejemplo, si vemos un pago, es porque tengo que haber comprado algo. Entonces, si veo una deuda, si tengo un pasivo, bueno, también es porque me falta alguna factura de compra. De modo similar, si yo vendí, si tuve un resultado positivo, es decir, tengo que tener el derecho a cobrar en el activo, ¿sí? Entonces, en un asiento, yo registraría que vendí y del mismo modo también tendría que registrar que tengo un crédito a cobrar si es que, por ejemplo, no lo vi en el banco. Entonces, esta igualdad en el fondo sirve para que no nos falte nada de la información y a través de un movimiento que veamos ya podemos darnos cuenta que algo nos está faltando. Y aunque no lo creas, cargando operativos financieros y conciliándolos, estás haciendo esto. GestorMax, detrás de cada compra, detrás de cada venta, detrás de cada financiero, genera un asiento que lo podés consultar en todo momento. Te voy a dejar el link del video acá de cómo ver los asientos que genera GestorMax. Y vos vas a poder ver cómo estás completando esta igualdad de debe igual a haber, quizá algo por detrás con asientos y no lo estás viendo. Entonces, recapitulando, van a suceder cosas en la empresa, hechos económicos, hechos registrables, que a través de operativos y financieros van a generar asientos. Estos asientos siguen la igualdad de debe igual a haber y a través de las imputaciones lo vamos clasificando en activo, pasivo, patrimonio neto o resultados. Si nos ponemos a pensar, esta parte de acá del medio de cómo estructuramos la información no es otra cosa que el plan de cuentas. Fíjate, si yo paso esto para acá, activo, pasivo, patrimonio neto, y bueno, y acá abajo irían los resultados. El plan de cuentas está estructurado de ese modo. Cada vez que vos cargas una compra o una venta, te va a preguntar en qué parte del activo, en qué parte del pasivo o en qué parte del resultado, por ejemplo, lo querés poner. Luego que generamos los asientos a través de esta mecánica, los podemos consultar a través de un balance, que es una foto a determinada fecha, en la que dice qué hay en el activo, qué hay en el pasivo y qué hubo en resultados, o un mayor, que es un listado de todos los movimientos debe haber, que ocurrieron en la empresa. Además, dividimos la vida de la empresa en ejercicios, que generalmente son de un año. Muchas veces el ejercicio contable va del 1 de enero al 31 de diciembre, pero puede que la fecha de cierre de tu empresa sea otra. Y una vez al año, cuando cierra ejercicio, que puede o no ser el 31 de diciembre, hay que presentar lo que es el balance contable, que es una obligación que tienen la mayoría de las empresas de Argentina. Eso lo hace el contador y si vos usaste bien tu GestorMax y controlaste tu información, podés sacarlo desde todo lo que hagas en GestorMax. Asimismo, mensualmente también podés pasarle a tu contador el subdiario de IVA que necesita para liquidar el IVA, el CITI que necesita presentar mensualmente, que está muy relacionado con el IVA, y las retenciones que hiciste, que son quincenales. Te cuento un poco más de cómo se estructura la información. Por ejemplo, vos cuando cargues una compra, vas a ver la parte del debe en la parte de imputaciones del gestor. Entonces, lo vas a imputar. Esto que estás viendo acá es el debe. Y por detrás, el gestor piensa, bueno, si estás cargando una compra, es porque le estás debiendo a alguien. Entonces, si yo cargo una compra y no la pago, no la cancelo con ningún financiero, genero un pasivo que sería mi deuda. Entonces se cumple que el debe es igual al haber. Y por ejemplo, cuando estás cargando una venta, estás viendo la parte del haber, ya que la venta es el opuesto de la compra. Entonces la parte que imputas, acá en el cuadrito derecho, que sería esto, si esto fuese una venta, estás viendo la parte de resultado positivo, por ejemplo, que sería una venta para la empresa. Y si tengo una venta, ¿qué es lo que tengo que tener? La contrapartida en el debe, que sería mi derecho a cobrar la venta o mi cobro efectivo, mi
por ejemplo, más plata en la cuenta bancaria. Y eso sería un poco la lógica de contabilidad básica que vas a necesitar para usar GestorMax. Nosotros estamos acá para transmitirte toda la experiencia que tenemos e intentar ayudarte en este camino.